Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sumarse al Comité Interinstitucional de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. En esta oportunidad vamos a discutir nuevamente tumores digestivos, pero convocando a 3 centros de ILOGI. Así que bueno, sin perder tiempo, los paso con Alexis, que va a presentar a los equipos que participan hoy. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Mario. Bienvenidos a todos una vez más a estos comités de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Hoy nos acompañan en la coordinación del comité el doctor Arroyo, del Centro de Investigación y Tratamiento de la provincia de Salta. En la presentación de casos clínicos estarán a cargo de la doctora Carolina Ituarte, médica oncóloga formada en el Hospital Churruca de Buenos Aires. Actualmente es staff de oncología del Hospital Pablo Soria y la clínica Nuestra Señora del Rosario de la provincia de Jujuy. Y en la presentación del segundo caso estará a cargo de la doctora Sandra Rojo, que es médica oncóloga también del Instituto Provincial de Oncología, doctor Urrutia, de la provincia de Córdoba. Ahora sí podemos pasar, Carolina, primero que presentes tu equipo o quienes te acompañan habitualmente en los comités digestivos para que te vayan conociendo. Sí, cómo no, buenas tardes. Gracias por la invitación, por la coordinación de estos eventos que son tan complejos a veces de organizar. Eso habla bien de los organizadores, y está en el grupo mi colega, la doctora Cristina Inclemona. Somos dos oncólogos para la atención pública de oncología de toda la provincia de Jujuy. Y de acuerdo al último censo, el 80% de nuestra población, aproximadamente en el último censo son 750.000 habitantes en mi provincia de Jujuy, el 80% no tiene cobertura social y se asiste en el hospital público, y la minoría de los oncólogos estamos en la parte pública, la gran mayoría en la privada, así que tenemos una gran demanda asistencial. Parte de Salta, de la zona más cercana, también consulta en el hospital por una cercanía de Jujuy con relación a Salta capital, y parte de personas que provienen de Bolivia también se hace tratamiento en la provincia de Jujuy. Voy a compartir el caso. Pasamos primero, esperanos que así la doctora Rojo nos presenta a su equipo y el doctor Arroyo, y después pasamos a la presentación del caso. ¿Cómo no? Doctora Rojo. Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la Asociación Argentina de Oncología por la invitación, al doctor Mario Damiano también por la coordinación. Bueno, mi hospital es un hospital que es monovalente, solamente hacemos tratamiento, por lo tanto tenemos radioterapia, tenemos nutrición, salud mental y oncología, y trabajamos con los otros hospitales de la provincia que nos derivan pacientes. En lo que es puntualmente digestivo, trabajamos mucho con el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, donde se operan la mayoría de nuestros pacientes. La parte de anatomía patológica la compartimos con el Hospital Córdoba, que hace toda la parte de inmunohistoquímica. También tenemos imagen en el hospital, me estaba olvidando, así que en el equipo está el doctor Noceri, el doctor Nari por el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, la doctora Montes, que es nuestra genetista, que está en el Hospital de Niños, pero donde nosotros estamos es un polo sanitario, por lo tanto está muy cerquita y con ella trabajamos todo el tiempo. Y bueno, de salud mental, la licenciada Vigil y la licenciada Vanina Tassioli en la parte de nutrición. Es el equipo con el que trabajamos el paciente que voy a presentar. Muchas gracias, doctora. Ahora sí, doctora Arroyo, y pasamos con el caso de la doctora Ituarte. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias a la asociación y los felicito por esta idea. No es una formalidad, lo digo sinceramente porque esto enriquece mucho la asociación y es muy interesante, y creemos fuertemente en el equipo multidisciplinario y en la discusión. Hoy es imposible, ya lo sabemos, hacer ciencia en forma aislada, así que excelente iniciativa y nos adherimos con gusto. Yo trabajo en Salta, en el Centro de Diagnóstico, Investigación y Tratamiento, el CEDIT, un consultorio con 5 oncólogos, donde está Silvia Abogado, Carolina Jiménez, Fede Carmona y Matías Salazar, todos oncólogos, y todos formamos parte, salvo la doctora Abogado, que todavía no se anima,
Pertenecemos al grupo ILOGI, el Intergrupo Latinoamericano de Oncología Gastrointestinal, del cual forman parte también Carolina, Sandra, y hay otros médicos también que forman parte. Y el grupo ILOGI está abocado, si bien la GI es de cáncer gastrointestinal, sobre todo al cáncer biliar, porque lo va a mostrar Carolina en sus primeros slides. El cáncer de vesícula es un verdadero problema en varias regiones, sobre todo del oeste de Argentina, así que ahí es donde hacemos foco, con investigación translacional y próximamente, Dios mediante, investigación clínica. Y también actividad docente, tenemos un congreso grande en Jujuy, 2 y 3 de diciembre, con speakers que vienen de la Clínica Mayo de Estados Unidos, con Florencia McAllister, que muchos la conocen, del MD Anderson, con Jorge Gallardo de Chile, con Juan O'Connor, que comprometieron ya su participación, Marcela Carballido, Guillermo Méndez, Javier Castillo, todos de Buenos Aires, así que de primera, y los invitamos a todos para ese congreso 2 y 3 de diciembre, viernes y sábado, seguramente en Jujuy. Eso lo tenemos que terminar de definir con Carolina, se les va a avisar oportunamente. Así que bueno, perdón la longitud y no quiero demorarlos más. Podemos largar, me parece, Caro. Este es nuestro hospital, el hospital público, el único hospital que tiene servicio de oncología en la provincia. Y bueno, esto se trata de una paciente de sexo femenino, 34 años, sin antecedentes personales patológicos relevantes. Está cursando un embarazo de 17 semanas y ella consulta en el hospital SNOPEC, que es un hospital de menor complejidad en la provincia de Jujuy, por cólico biliar, y de allí es derivada con diagnóstico de litiasis vesicular al Hospital Pablo Soria, que es el hospital de mayor complejidad nivel 3 de la provincia de Jujuy. Ella ingresa por guardia a internación en el hospital el 24 de mayo de 2020, con este diagnóstico, cólico biliar por litiasis vesicular, con vómitos recurrentes y un episodio aislado de diarrea. Se decide por una litiasis sintomática realizar una colecistectomía laparoscópica el 2 de junio de 2020, a los pocos días de haber ingresado a internación. A su derecha está la ecografía que confirma la gesta, el latido fetal. Una ecografía, bueno, no se ve claramente, de la vía biliar, de la vesícula con litiasis, no se veía absolutamente nada fuera de la litiasis. Pero como hallazgo, que no es nada infrecuente en vía biliar, el diagnóstico anatomopatológico de la pieza operatoria informa adenocarcinoma papilar de vesícula biliar infiltrante hasta serosa. Nosotros participamos en el Registro Institucional de Tumores de Argentina, RITA. Desde el año 2015 tenemos un registro calificado por el Instituto Nacional del Cáncer como de buena calidad. Por eso abajo dice RITA, porque todos nuestros pacientes ingresan al RITA, ya tenemos un sistema bastante aceitado con el servicio de anatomía patológica donde se encuentra la cargadora del RITA. Como a modo de recordatorio, los tumores de la vía biliar en realidad son varias enfermedades dentro de un mismo grupo, aunque deberían estar separadas porque son enfermedades de sitios anatómicos diferentes y con características moleculares completamente diferentes, pero para citarlo, dentro de los tumores de vía biliar tenemos los cáncer de vesícula, los tumores de vía biliar o colangiocarcinoma, que pueden ser el colangiocarcinoma intrahepático o extrahepático, y el tumor de papila. Eso es hasta ahora las 4 enfermedades que se engloban como tumores de la vía biliar. Y a su derecha está, bueno, si bien en Argentina no tenemos tasas de incidencia todavía, y eso es un déficit que tenemos que corregir en algún momento para planificar políticas sanitarias adecuadas a cada región, pero sí por lo menos en estos tumores de alta mortalidad, donde tiene una sobrevida en los tumores irresecables menor al 10%, la mortalidad se acerca bastante a la incidencia en esos casos, tenemos tasas de mortalidad confiables, y este informe se refiere a las tasas de mortalidad anual por cáncer de vesícula ajustados por edad por 100.000 habitantes en el año 2017, donde vemos las tasas de mortalidad en varones y en mujeres, y observamos este detalle: la mayor tasa de mortalidad por cáncer biliar o cáncer de vesícula biliar en este caso se encuentra en la zona noroeste de Argentina. Vemos claramente que Salta y Jujuy son las provincias de mayor tasa de mortalidad. Esto es un artículo que publicamos con el grupo ILOGI en un journal. Acá al pie está
la cita para poder acceder y donde hablamos sobre todo de epidemiología y factores de riesgo de este tipo de cáncer, y la realidad es que tenemos la incidencia, una de las más altas incidencias de cáncer biliar a nivel mundial, junto con la zona asiática. Así que estamos valorando y estudiando las razones, pero lo cierto es que en mi provincia el tumor digestivo más frecuente no es cáncer de colon, sino cáncer de vesícula biliar, y es la tercera causa de muerte por cáncer en la mujer, después de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino en mi provincia. Es decir, nosotros no tenemos esa incidencia que tiene la zona centro y quizás sur también de Argentina, donde el tumor más frecuente digestivo es el cáncer colorectal, sino a todo lo contrario, ¿no? Nuestra mayor incidencia, sobre todo también se ve mucho más en la población pública de hospital, porque está asociado a bajo nivel socioeconómico y a baja escolaridad. Bueno, con este diagnóstico de hallazgo, que es una de las causas más comunes de diagnóstico, el hallazgo de cáncer en una pieza de colecistectomía por litiasis benigna, se decide en Ateneo de Cirugía, el 18 de junio de 2020, realizar la ampliación quirúrgica. Hay que tener en cuenta que la paciente cursaba un embarazo. Este es el informe anatomopatológico de la pieza operatoria, donde no describen tumor, los ganglios estudiados eran 3 ganglios, y en el resto de los tejidos de ampliación, tanto la cicatriz de ingreso del laparoscopio, la parte del lecho hepático de vesícula, los ganglios regionales son negativos. Bueno, este es el diagnóstico que tenemos hasta ahora con este caso. Es una paciente joven, una mujer con cáncer de vesícula biliar. El tumor de vesícula biliar es más frecuente en mujeres, con una frecuencia de 7 o 6:1 en relación género femenino-masculino, y además está cursando un embarazo en ese momento ya de la cirugía de ampliación, de 21 semanas, un embarazo perfectamente normal. Acá a la derecha está la octava edición del TNM. Bueno, el tipo de tumor, el grado de penetración en la pared vesicular es un T2A. Hay un detalle acá también que nos está costando mucho implementarlo, pero está dentro del TNM y hay que exigirlo, es que el cirujano, cuando envíe la pieza de colecistectomía a la vesícula al anatomopatólogo, tiene que informarle cuál es el lado peritoneal y cuál es el lado hepático de la vesícula, que muchas veces lo envían en un frasco con formol a la vesícula flotando, o otras veces la envían a lo mejor separada o cortada, pero es muy importante que el patólogo sepa de qué lado está el tumor, porque de acuerdo a la estadificación TNM es diferente el estadio si el tumor está localizado del lado del peritoneo o del lado hepático, ¿sí? Eso lo califica como T1A, T1B, o T2A, T2B, entonces es muy importante este nuevo dato de que el cirujano va a tener que informar el sitio anatómico en la vesícula, el cirujano al anatomopatólogo, ¿no? En este caso estaba el tumor del lado peritoneal, no lo estaba informado a esto en el protocolo quirúrgico, el anatomopatólogo no lo sabía, lo tuvimos que averiguar a posteriori, hablando con el cirujano respecto a esta información que no estaba en ningún dato de la historia clínica. Habían logrado extraer 3 ganglios, este es otro dato, es un número de ganglios insuficientes. Estos 3 ganglios no tenían tumor, y todavía nos faltaba la estadificación, ¿no? O sea, en este momento, bueno, estamos ante un estadio 2A. Acá sería importante plantearnos la conducta, si es que alguien del grupo o alguien de los presentes quieren opinar respecto a alguna conducta en relación a este caso, así como está presentado hasta ahora. Si no, avanzamos. Gerardo, ¿tenés alguna...? Sí, alguien, no, repito, si alguien quiere opinar primero, ¿qué harían en este caso en concreto? Así, hasta donde estamos ahora. Creo que podemos distinguir 2 cositas. Primero, lo que haríamos en cualquier paciente, y segundo, tener en cuenta que está embarazada. La evidencia de alto grado
que es la ideal, los ensayos de fase 3 bien diseñados, es la que nos debería guiar, y existe para estos casos. Ustedes saben que el estudio BILCAP es el estudio que estudió, que valga la redundancia, el uso de capecitabina adyuvante contra placebo, y mostró positividad. Un beneficio leve con un hazard ratio que no recuerdo los valores precisos, pero están en el orden de 0,80 o valores pequeños, un pequeño beneficio, pero es una evidencia de alto grado, o sea, disminuye un poquito, pero disminuye al fin el riesgo de recaída. Y ahora tenemos el otro problema, que la paciente está embarazada. Saben que las fluoroperimidinas son de las más teratogénicas, especialmente sobre todo en el primer trimestre, ¿no? Ella está en semana, ahora en semana 21. Ahora pasó al segundo trimestre. Claro. Así que yo personalmente lo discutiría con la paciente, podría esperar en todo caso que madure un poco lo que yo haría, ¿no? Pero esto, por supuesto, me encantaría discutirlo. Hablaría bien con ella para explicarle que los riesgos son muy pequeños una vez que pasamos el primer trimestre, esperar 2-3 semanas para mayor seguridad, hablar con los obstetras para madurar ese feto y que lo tenga con seguridad unas semanas antes, y empezaría con capecitabina, semana 24, 25, el estándar. Bien, perfecto. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, cómo no. ¿El tumor lo encontraron hacia el fondo de la vesícula biliar o hacia el bacinete? Eso por un lado. Y por otro lado, normalmente cuando el cirujano saca la vesícula, digamos, la cara hepática de la vesícula viene desperitonizada porque no tiene peritoneo, está prácticamente adherida a la cara inferior del hígado. O sea que, digamos, el patólogo puede inferir cuál es la cara hepática y cuál es la cara peritoneal o libre, a menos que sean esas vesículas que tienen prácticamente como un meso, que están caídas, que son más difíciles de identificar, pero digamos la cara peritoneal de la cara hepática puede llegar a identificarse con más facilidad, o sea, sin necesidad a lo mejor de marcarlo, ¿no? Y la otra cosa que... ¿En la laparoscopía? ¿Perdón? ¿Incluso en una resección quirúrgica laparoscópica? Claro, porque la resección, digamos, de la vesícula biliar implica seccionar el peritoneo, separar la vesícula de la cara inferior del hígado, y para eso hay que cortar el peritoneo. Entonces, la cara, digamos, libre de la vesícula queda peritonizada, pero la cara que queda pegada al hígado queda sin membrana peritoneal. Entonces, es más fácil de identificar. Después veo que es de tipo papilar, que son tumores que a veces suelen tener una conducta un poco más tranquila, y la localización en el fondo o en el bacinete a veces alguna literatura lo menciona como factor pronóstico. Sí, no está incluida en el PNM, nosotros lo consultamos y es proximal. En el informe lo informaron como tumor proximal, que generalmente proximal se lo interpreta, por lo menos en el informe de nuestro anatomopatólogo, como un tumor cercano al bacinete y no al fondo de la vesícula. Ahora, en nuestro caso, por ejemplo, nos ayudaría mucho que en el protocolo quirúrgico se lo mencione a esto para que el oncólogo también sepa a dónde está ubicado, si es proximal, si es distal. A veces es microscópico y tampoco el cirujano lo logra ver, ¿sí? Porque en este caso a lo mejor se podía ver como un engrosamiento. Hay que tener en cuenta que fue un hallazgo anatomopatológico porque la ecografía no había informado absolutamente nada sospechoso, salvo litiasis y el síntoma típico de la litiasis que no hace sospechar lamentablemente un cáncer porque se superponen los síntomas para un diagnóstico benigno y el diagnóstico maligno, ¿no? Pero me parece que es de buena práctica agregarlo en el protocolo quirúrgico porque cuando ya terminó el trabajo del cirujano, el trabajo principal, digamos, obviamente, después seguimos en contacto, para el oncólogo le toca leer lo que ocurrió y el protocolo operatorio me parece que no estaría de más informar esta data, ¿no? Si es proximal, si es distal, si está del lado peritoneal o del lado hepático, y le va a servir también a anatopatólogo porque en este caso no lo logramos saber hasta que no lo preguntamos, pero bueno, por suerte se operó en una misma institución y estuvimos todos estamos a mano, trabajando en el mismo piso, un piso arriba o abajo del hospital, y lo pudimos llegar a saber.
Caro, ¿por qué solamente 3 ganglios informan cuando fue una cirugía que fue correctamente hecha? Debería haber muchos más, ¿no? Eso es la gran cuestión, la gran cuestión. La gran cuestión entre cirujano y anatomopatólogo. Eso lo hemos conversado nosotros en las reuniones con ILOGI, en nuestras reuniones del grupo regional. El cirujano informa que él mandó material, el anatomopatólogo dice que no encontró, entonces el cirujano agrega que el patólogo no buscó, y ahí estamos, ¿no? Lo cierto es que se aislaron solo 3, entonces no sabemos dónde está. Yo creo que en algún momento se van a tener que reunir ellos dos, el grupo de departamento de patología, el departamento de cirugía, que los dos hacen un buen trabajo, realmente hacen un buen trabajo, y se van a tener que poner de acuerdo en buscar. Quizás para mí, yo no soy cirujano, por supuesto, pero una posible solución sería que el cirujano aísle en la pieza operatoria los ganglios y los mande separados ya para el patólogo, o la otra opción es que lo busquen ambos en la macroscopía. Es difícil arreglarlo a esto en un trabajo tremendo que hay en el hospital, un hospital polivalente que vemos de todo. Pero ¿Tienen creo residentes que de cirugía, Caro? hay residencia de cirugía. Sí, 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 eso es un trabajo que podría hacer el residente, aparte es parte de su formación, poder hallar los ganglios, ¿no? Con una cirugía de ampliación de tantas horas, que a ellos les lleva tanto trabajo, no estaría nada mal que digamos, ellos aíslen los ganglios, para estar ellos seguros, porque han hecho un gran trabajo al estar tantas horas operando, y es una pena que se pierda, ¿no? Y más con esta discusión de que yo mandé y que el otro no encontró. Sí, perdón, y el paciente en el medio. Claro, nosotros también. Decidiendo. Seguro. Y es el factor pronóstico más importante, como en casi todos los carcinomas, pero en vía biliar, no solo vesícula también. O sea, te puede cambiar la conducta y el pronóstico. No claro, no sé a los otros colegas, nosotros somos oncólogos generalistas en el interior, por el número de pacientes y el número de población que tenemos en nuestra provincia, no podemos dedicarnos a un solo tipo de tumor. Nosotros en una mañana viene un paciente con cáncer de pulmón, después cáncer de mama, melanoma, y a todos hay que verlos. Y vemos 10 pacientes con diferentes tumores, no tenemos por ahí esa situación que a mí me gustaría tener, de ver un solo tipo de tumor, ¿verdad? Pero esa situación nos obliga a nosotros a veces a poder lograr una cierta adaptación, de dejarlo como protocolizado, ¿no? A esto. Con mama nos ocurrió exactamente igual, se pusieron de acuerdo el anatomopatólogo y el ginecólogo y ya no hay más axila insuficiente hace muchísimos años, por lo menos 10 años que no hay axila insuficiente, así que es cuestión de acercarse, me parece. Sí, yo los invito a todos, si les parece, cada uno tiene su modalidad de trabajo, a que este tema se trate en el comité de tumores, ¿no? Que me parece que es porque ese es el ambiente ideal, académico, donde nos queda claro que las decisiones no son personales, ni mucho menos. Entonces me parece que es el ambiente ideal para empezar a exigir la protocolización de esto, ¿no? Porque lo vemos muy frecuente, Caro lo decía muy claro, el N termina siendo X, y es una macana. Exacto, y cambia mucho el tratamiento de pronóstico. Bueno, les comento que habíamos definido nosotros en principio, ¿sí? Cuando la vimos a la paciente, también ya la habíamos visto, la vimos por primera vez con la cirugía de ampliación directamente, la cirugía de ampliación realizada. Ahí la vimos por primera vez. Bueno, en ese momento ella estaba con su embarazo de segundo trimestre, habíamos decidido solicitar una estadificación sin realizar radiación, porque a todo esto tiene un MX también, no está estadificada para la enfermedad metastásica a distancia, estamos obligados a hacerlo, si bien en principio, al ser un N0, uno no sospecharía metástasis, pero hay que comprobarlo. Habíamos pensado en solicitar una ecografía abdominal, una radiografía de tórax con protección abdominal por el embarazo, y solicitar marcadores séricos que habitualmente solicitamos para tumores biliares, que son el CEA y K19-9, debido a que por su embarazo estaba contraindicado algún tipo de radiación. Y dentro de la terapia, si la paciente continuaba su embarazo, habíamos definido, como tenía ganglios insuficientemente estudiados, una opción en la adyuvancia de cáncer de vesícula con ganglios insuficientemente estudiados o cirugía R1 es la radioterapia local, pero en este caso por el embarazo estaría contraindicada, pero sí habíamos buscado bibliografía ya con este caso y otros casos de los que nos ocurrió de cáncer y embarazo, y esto es que a partir del segundo trimestre, ya cuando el feto está conformado,
puede hacerse quimioterapia adyuvante sin problemas para el feto. Así que le habíamos ofrecido estadificación sin radiación y una quimioterapia adyuvante estándar con capecitabina. O sea, también previamente con un estudio, con una eco 4D para el bebé. Bueno, la paciente tomó su decisión, ese fue el ofrecimiento de oncología, y la decisión de ella fue solicitar y realizar un aborto terapéutico. Esto ella lo realizó el 17 de julio de 2020, y ella regresó por segunda vez a oncología con el aborto terapéutico ya realizado. Y, por supuesto, con una situación nueva, porque ya es una paciente con cáncer de vesícula biliar, operada, pero sin embarazo. Ya en ese caso hicimos la estadificación estándar que solicitamos con radiación para los pacientes, ya sea con resonancia o tomografía de abdomen y pelvis, tomografía de tórax, todo con contraste y marcadores tumorales. Todos estos estudios fueron normales, ya se calificó a la paciente como un estadio 2A de cáncer de vesícula operado y ampliado. Esto es en la visita del 21 de julio de 2020, se le indica la adyuvancia con capecitabina más la radioterapia. Ya en este caso había ocurrido ya el aborto y decidimos agregar radioterapia a la capecitabina porque, con un criterio adyuvante debido a los ganglios insuficientemente estudiados. Ella hace radioterapia externa con acelerador lineal 50 Grays en lecho vesicular, más capecitabina concurrente con una dosis estándar, adaptada a que estaba realizando en forma concurrente radioterapia. Tiene una toxicidad moderada, manejable y esperada para este tratamiento que habitualmente hacemos. Ella termina quimio-radio el 15 de septiembre de 2020. Esta charla sobre el tratamiento estándar de tumores de la vía biliar lo presentaron en ASCO GI este año, y también nosotros en el grupo lo habíamos discutido, y la verdad que si pueden acceder a verla al video de la doctora Lamarca, presentado este año, es como un resumen muy concreto y muy bien especificado de los estudios y los ensayos clínicos que hay hasta la fecha de la terapia estándar para pacientes con cáncer de biliar, entre esos cáncer de vesícula biliar. Y en este contexto estaría nuestra paciente, ¿no? Realizando un tratamiento estándar. Es un tumor resecable, fue operada con una cirugía R0 con ganglios insuficientes, y se le indicó una quimioterapia adyuvante con capecitabina, y en el caso de esta paciente con ganglios insuficientemente estudiados, la radioterapia, como lo informan acá, ¿no? En los casos de resección R1, o de ganglios positivos, o en nuestro caso de ganglios insuficientemente estudiados. Bueno, la paciente en el medio del tratamiento adyuvante sufrió una trombosis venosa profunda, probablemente relacionado a los antecedentes de embarazo, al antecedente de cáncer, sin ninguna complicación, evolucionó normalmente con un tratamiento anticoagulante por hematología en el hospital, tuvo una internación, primero para llegar al rango con acenocumarol, se dieron sus síntomas, continuó con su anticoagulación, continuó con su quimioterapia adyuvante ya, una vez que terminó la quimioradio continuó con quimioterapia sola, con una toxicidad manejable, completó su tratamiento adyuvante, sin mayores problemas fuera de la trombosis venosa profunda. Se le solicitaron estudios post-tratamiento adyuvante, como es habitual en estos casos, con tomografía, también puede ser resonancia y marcadores que fueron normales. Tuvo otra complicación que fue una gastritis erosiva y úlcera gástrica. Al finalizar el tratamiento pensamos que por estrés, porque no había otro antecedente, tampoco había Helicobacter pylori, fue tratado y se dio también con una endoscopía posterior normal, y la última, continuó en control la paciente, y el último control fue el mes pasado, está en un control trimestral, el 6 de abril de 2022, también tiene estudios normales, una resonancia de abdomen y pelvis normal, TAC de tórax normal, marcadores normales, sin evidencia tumoral, un performance 0, y continúa en control trimestral. Como últimos comentarios del caso, nosotros lamentablemente, por esta situación que acaba de consultar y observar Gerardo, tenemos un alto índice de estadificación ganglionaria insuficiente.
en la cirugía de ampliación. Un alto número de ganglios insuficientemente estudiados. El número mínimo de ganglios estudiados debería ser 6, no menos de 6. Y esta paciente, fuera de este dato, que no sabemos si es un N1 o un N0 real, tiene otros factores de buen pronóstico, como había comentado el doctor Nari, esta histología papilar, que es muy poco frecuente, menos del 5% de los casos. Es una paciente menor de 50 años, que es un factor también de buen pronóstico. Género femenino, un poco mejor pronóstico que género masculino. Un T no localmente avanzado, que pudo ser resecado, T1 o 2. Los ganglios, que podrían ser negativos, no lo sabemos, porque tenemos un número insuficiente estudiado. Y este dato, ¿no? Cirugía de ampliación, que, o sea, que pudo ser resecada, que no hay datos de invasión vasculolinfática o perineural, que también lo informa nuestro anatomopatólogo, es un dato importante. También lo vemos en colon, ese factor pronóstico, acá también. Y nos hubiese gustado hacer inestabilidad microsatelital, ya tiene una obra social que no lo cubre, pero sería una información más que podríamos también recabar para completar por ahí una valoración pronóstica del caso. Acá es el último slide, y bueno, acá hablamos del número de ganglios a estudiar, ¿no? La estadificación quirúrgica comprende la resección de ganglios regionales, del ligamento hepatoduodenal y arteria hepática, mínimo 6 ganglios, si bien en la estadificación, acá mencionan hasta 4 ganglios el N2, pero lo que recomiendan es al menos aislar 6 ganglios, si se puede más mejor. Y si bien es nuestro problema, es real, es nuestro problema, quizás no sé en Argentina, pero mi zona, mi región es un problema común, la estadificación insuficiente, pero acá en un artículo publicado en 2008 de cirugía, solamente el 5% de los pacientes operados en Estados Unidos logra una adecuada estadificación ganglionar, ¿no? 5% es muy poco. Así que quizás sea un problema de varias regiones, no solo de Argentina, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Bueno, eso es todo. Yo quisiera hacer un aporte que a lo mejor puede servir. Si uno, el patólogo o el cirujano, marca el ganglio cístico o el ganglio de Mascagni, que es el primer estadio ganglionar, y ese estadio da negativo, ya hablaría mucho más a favor de un N0, ¿no? Sí. Porque ahí con un solo ganglio, ya, digamos, uno podría ir, no voy a decir que la va a dejar tranquilo, pero manejarse con más tranquilidad en el sentido que podría ser un N0. Entonces, en todo caso, si esta paciente tuviese un ganglio de Mascagni negativo, por más que tenga 3 ganglios, tendría un pronóstico bastante alentador. Más cercano, puede ser, sí, está bien. Ese dato, bueno, le corresponde al cirujano, y el otro tema es que la verdad que nosotros quisiéramos más ganglios para estar más tranquilos. Yo quiero hacer una pregunta al auditorio. ¿Alguien hubiera usado gemcitabina? Supongamos que no estuviera embarazada la paciente, ¿no? Pero en una situación similar, ¿hubiera usado gemcitabina cisplatino en lugar de CAPE? Sinceramente. Después de lo que dijimos es difícil, pero... porque se usa Están mucho. en su derecho, porque para nosotros es un esquema mejor. ¿Gerardo? Sí. Hola, buen Sí. día. Buenas tardes, perdón. Hola, Cris. Sí, por la pregunta que habías hecho, bueno, un estadio localizado, yo hubiese usado radioterapia. Yo siempre soy la fanática de la radioterapia, pero me parece que tiene respuesta la radioterapia a nivel locorregional en los cánceres de vesícula, y que es una buena opción de tratamiento. Y por ahí después hacer 4 ciclos de gemcitabina, como era digamos, la vieja adyuvancia que usábamos nosotros. No si gem 4, o no sé, 6 ciclos, 4 ciclos, no, pero sí por ahí quimio rayo, y por ahí hacer una gemcitabina por 4 como para asegurarse. Igual es un esquema viejo, pero igual me sigue gustando. Sí, más que viejo nuevo, el tema es que comparado a capecitabina, la ventaja de capecitabina es que es una evidencia de fase 3. Seguimos discutiendo lo mismo con la capecitabina, lo voy a seguir discutiendo en todas las reuniones. No, yo entiendo. Yo hacía la pregunta porque muchos usan GemCis a pesar de que la evidencia es de fase 2. Pero vamos a tener la respuesta, o sea, vamos a dejar de discutir, Cris, creo, porque va a venir la evidencia
pronto, el estudio Actica, está testeando como adjuvancia Gemcis, que arrancó contra placebo, y después cuando vino el Bill Cap y se presentó, yo estaba en esa reunión incluso, se decidió poner en lugar de control capecitabina. Así que lo vamos a dejar de discutir. Y lo otro, Caro, la dosis yo he visto aclarar al público, ¿no? Que la CAPE en la dosis inicial, 750 metros cada 12, es solamente radiosensibilizante. Por rayos. Probablemente tenga poco efecto sistémico. La dosis en el Bill Cap es el otro extremo, entiendo, eso también la hace más difícil de usarla. 2.500 metros, miligramos metro, dividido en 2 dosis por día, 14 días sí, o sea, el esquema original y 7 días no. Es difícil de hacer esa dosis, todos lo sabemos. Pero bueno, tampoco es la otra, ¿no? Sí, no sé si y son 6 meses, teóricamente. Sí, perfecto, eran los 2 meses de una más los 4 de otra. Te hago una pregunta, ¿hacés 2.5 también con sinceridad? ¿Cuál, perdón? ¿Hacés la dosis de capecitabina de Bill Cap? Generalmente arranco con 2.000 y si está bien la subo a 2.500. Bien, nosotros llegamos a hacer 2.000 y no podemos subir, es una toxicidad tremenda. Y después tenemos la otra dosis, que también la usamos en colon, que es más baja y la hacemos diaria sin interrupción. Y la verdad que nos fue bastante bien. Hay que tener en cuenta que no es la dosis estándar, no es el Bill Cap, pero tenemos muchos pacientes añosos, esta mujer es joven, la mayoría de los pacientes con cáncer de vesícula biliar son pacientes mayores de 50 años, y la verdad que nos cuesta mucho que puedan tolerar esa dosis de capecitabina tan alta. Y la crítica al Bill Cap, y vos la sabés, Gerardo, también, eso no significa que no esté en contra del Bill Cap para nada, es lo que tenemos estándar de evidencia y nos tenemos que manejar con medicina basada en la evidencia como corresponde, pero Bill Cap tiene su objetivo principal no cumplido, que es el aumento de la sobrevida global por intención de tratamiento. En el análisis por protocolo sí tiene una sobrevida global estadísticamente significativa, pero en el análisis por intención de tratamiento no logró llegar a un grado estadístico, ¿no? Y ellos lo ponen en sus conclusiones, incluso, que no han logrado demostrar el objetivo principal. Igual ha dado positivo el estudio, y como bien dijiste, falta resultados del nuevo estudio donde lo van a comparar a CISGEM con capecitabina. Y yo opino, por más que hago capecitabina, porque, bueno, tengo la evidencia, opino algo parecido a Cristina. Nosotros vemos mejores resultados con CISGEM. Sí, yo creo que sí. Y aparte, perdona, ¿no?, que te interrumpa, pero también en el Bill Cap había mucho colangio, muy poca vesícula, se mezcla todo, ¿viste? Siempre la vía biliar tenemos ese problema, ponen colangio con vesícula y sabemos perfectamente nosotros, más que nada, que la vesícula no tiene nada que ver con el colangio, o que son bastante diferentes. En el Actica también se van a mezclar, Cris, ¿no? Sí, te entiendo, tenés razón, pero para llegar al N, el Actica está ingresando all comers, ¿no? Como dicen, toda la vía biliar. Por eso yo tengo esa duda siempre. ¿Qué es lo que le va más a vesícula y que no le va tanto al colangio? ¿O qué le va bien al colangio que no le va bien en vesícula? Y para mí esa es la diferencia entre cisplatino gemcitabina y la capecitabina. No, me parece razonable. Lo que pasa es que siempre tenemos que tratar de evaluarlo con evidencia, ¿no? Sí, no, claro, totalmente. Por eso mismo lo estamos hablando, y también dentro de lo que es la evidencia también tenemos que ser críticos y ver todas las miradas, ¿no? Porque justamente para eso sirven estas reuniones, para poner puntos críticos, ¿no? A todos los estudios, vengan de donde vengan, y por supuesto siempre nos pasa con vía biliar o vesícula biliar, que nosotros estamos subrepresentados en los estudios. Generalmente vesícula biliar, vos lo sabés bien, Gerardo, ingresan un 20%, el resto es colangiocarcinoma en la mayoría de los estudios. Ahora hace poco en el Topaz 1, fueron 20% de los pacientes con cáncer de vesícula, y siempre nos queda la duda, ¿no? Sí, 25% y eran muchos, ¿no? Sí, comparado a otros. Estamos muy bien porque siempre tenemos menos de 20% de pacientes, ellos ingresan para llegar al N, como bien dijiste, pero a nosotros nos queda siempre la duda, ¿este dato servirá para vesícula biliar? ¿No servirá? ¿Es un dato subrepresentativo realmente? Es medicina basada en la evidencia, pero ¿con qué N, Gerardo, no? Sí, seguro. Creo que tenemos por el tiempo que les parece, si no hay, a ver, dejo abierto si hay alguna pregunta, con gusto, o comentario, lo que quieran. Bueno, entonces Sandra, tu caso. Gracias, Caro, excelente. No, por favor. Sí.
Bueno, voy a acá nombrar algunas de las doctoras que se me olvidó en la presentación inicial, que es la doctora Genovese de radioterapia, y lo demás creo que las nombré a todas. Bueno, el caso clínico es un paciente de sexo masculino de 61 años de edad que es derivado del servicio de cirugía del Hospital Tránsito Cáceres de Allende para tratamiento quirúrgico. Dentro de los antecedentes personales, el paciente tiene asma, hipertensión arterial, medicado con salbutamol, hidrocortisona, amlodipina, bisoprolol, aspirina, y bueno, y últimamente tenía omeprazol y pregabalina por dolor. Dentro de los antecedentes tóxicos, el paciente nunca fumó ni tomó alcohol. Quirúrgicos, había sido operado de apendicectomía. Y dentro de los antecedentes familiares tenía una abuela materna con cáncer de páncreas, con un genograma que la doctora Montes después podrá explayarse más, para que le pedimos por el consejo genético del paciente. Bueno, el antecedente de enfermedad actual comenzó 2 meses antes de la consulta con un dolor epigástrico intenso, constante, en cinturón, que no sería con los analgésicos comunes. Tenía pérdida de 5 kilos de peso, consultó a un facultativo de su ciudad, el paciente era de la zona de San Francisco, y le solicitan una ecografía abdominal. En la misma había una mínima cantidad de líquido libre adyacente al sector inferior del segmento 6, la región visualizada del páncreas presenta una masa ocupante de espacio sólida, con moderada vascularización interna de 70 por 45 milímetros a nivel del cuerpo y cola, la cual se asocia al leve aumento de la costenicidad de la grasa adyacente. Posteriormente se le pide una tomografía computada, donde el páncreas presenta a nivel del cuerpo y cola la masa ocupante de espacio sólida, discretamente heterogénea y isodensa de bordes que impresionaban definidos, de 54 por 45, lo cual se asocia a un leve aumento de la densidad de la grasa peripancreáticas y escasas imágenes ganglionares satélites, menores de 8 milímetros, sin compromiso de estructuras vasculares y sin evidencia de metástasis a distancia. Acá podemos ver la lesión, y en la angiografía como no había compromiso vascular. Bueno, el 5 de abril del 2022 le realizan una esplenopancreatectomía con un escaso remanente de la cabeza del páncreas y tuvo buena evolución en el postquirúrgico inmediato. La anatomía patológica dio que era un adenocarcinoma ductal moderadamente diferenciado, invasor, multifocal con necrosis de hemorragia, con la emergencia de un carcinoma pobremente diferenciado, sólido, osteoclástico, invasor con células gigantes multinucleares. Los límites quirúrgicos estaban libres y no se aislaron ganglios. Bueno, en la estadificación, primero les describo la macro. Acá tenemos áreas importantes de hemorragia, y en cuanto al tamaño, era un tumor de 4 por 3 por 3 centímetros, era un PT3, PNX, PMX, un estadio 2. Bueno, en la microscopía era un carcinoma de alto grado. Acá podemos ver la marcada tipía, las células bizarras, células multinucleadas con un patrón arquitectural sólido de alto grado, con marcada hipercromacía nuclear, nucleares evidentes y citoplasma de eosinófilos densos. Y acá las células gigantes aisladas, células pleomórficas, y bueno, y la hemorragia que describíamos del tumor. También había presencia de expresión morfológica de un adenocarcinoma ductal invasor de páncreas con células claras, muy por secreción intracelular de núcleos irregulares, elongados y citoplasma microvacuolados. Después la anatomopatóloga que nos acompaña puede explayarse un poco más en cuanto a lo que es la histología. Se hizo una inmunohistoquímica donde da positividad para CD68 y ZK7, y se hizo también la expresión, que se ve acá, la expresión conservada de las proteínas de reparación,
donde el paciente entonces es estable, y en este momento es derivado a nuestro hospital. El paciente tiene un PS1 o ingresa, digamos, con un PS1, tuvo pérdida de 11 kilos en el perioperatorio, 5 iniciales, y después entre la cirugía y el postoperatorio, el paciente perdió 11 kilos, lo cual en total hace 16 kilos. O sea, más del 10% de su peso. Tenía un CA 19,9 prequirúrgico de 98 y un postquirúrgico de 9,6. Y después, en la tomografía que le hacemos de control, tiene una colección de 7 por 4 centímetros, y bueno, el cirujano se plantea la posibilidad de que sea un Wale-2, un pseudopiste, o una colección pseudohemática de la LOF. Bueno, este es una variante del carcinoma ductal con una supervivencia más prolongada y una histología patognomónica que comprende dos poblaciones celulares, las células tumorales mononucleares y las células gigantes multinucleares no tumorales. Es relativamente difícil tener un diagnóstico preoperatorio debido a la falta de marcadores tumorales específicos e imágenes preoperatorias. Por lo tanto, para hacer un resumen, estamos frente a un paciente de 61 años con un tumor de páncreas que fue diagnosticado después de un dolor abdominal por imágenes. Dentro de las imágenes solo tenemos ecografía y tomografía. Quizás hubiera sido también importante tener una resonancia. La cirugía, que fue una cirugía que también está el cirujano presente y se puede explayar un poco más, no tuvimos ganglios. La anatomía patológica, que creo que es la vedette en el caso por la rareza histológica del mismo. En cuanto a la oncología, cuando nosotros lo recibimos, bueno, estas son las siglas de lo que es un carcinoma indiferenciado osteoclástico de células grandes, que es una variante rara del carcinoma ductal con gran heterogenicidad que proporciona síntomas inespecíficos y con una histogénesis aún en debate. Tenemos muchos reportes de casos y hay pacientes que recibieron adyuvancia con quimioterapia, otros con quimio-radioterapia. Por lo tanto, bueno, hicimos una interconsulta con radioterapia, que también está la doctora Genovese, con nutrición por esta pérdida importante que tuvo ponderal, pero en estos últimos días postquirúrgicos ya aumentó 3 kilos, con salud mental, porque el paciente también tiene todo un entorno bastante importante en cuanto a lo que es el sostén de su salud mental, y a la doctora Montes, que es nuestra genetista. Entonces, con respecto al tratamiento, sigue siendo lo más importante la cirugía, recibió la cirugía que mencionamos. En cuanto a la quimioterapia adyuvante, bueno, nos preguntamos esquemas, bueno, sabemos que están los trabajos en donde el SPAD4, que asignó paciente aleatoriamente a gemcitabina adyuvante con o sin capecitabina, y mostró un aumento mediano de la supervivencia global de 25 meses a 28 meses, y el PRODIGE, que comparó 6 meses de terapia adyuvante con fluorescido modificado más leucoborina, oxaliplatino y dinotecam, que es el FOLFIRINOX modificado, a la monoterapia con gemcitabina. Esta terapia combinada aumentó la supervivencia libre de enfermedad de 12,8 a 21,6 meses y la mediana de supervivencia global de 35 a 54,4 meses. En esto estamos, como es reciente, lo estamos viendo el paciente, estamos por optar nosotros más por a lo mejor el primer esquema, por el estado general. Si bien es un paciente joven, tenemos en cuenta un poco que es un paciente del interior, que nosotros por ahí nos cuesta un poco más manejar ese esquema, y porque, bueno, tiene cierta fragilidad todavía, pero estamos abiertos a lo que ustedes nos sugieran. Y creo que ya terminé el caso. ¿Preguntas?
Sandra, no recuerdo, disculpa si lo dijiste ya, los bordes, ¿era R0 la cirugía? Los límites eran libres, los bordes eran libres, o sea, lo único que nos queda duda es que no aislaron ganglios. Volvemos a la situación que comentamos antes, ¿no? Exacto. Uno de los factores pronósticos más importantes. Doctor Nari, ¿algún comentario de por qué pues me llama la atención una cirugía de este calibre que no se reporte en ganglios? Bueno, nosotros tenemos la esplenopancreatectomía que le hicimos a este enfermo, es la que usamos habitualmente. Empezamos por el vaso, liberamos todo el páncreas con su arteria y su vena, por ende, digamos, todo lo que corresponde al hilio esplénico y todo lo que corresponde a los ganglios que deberían estar en la arteria esplénica y la vena esplénica, que se vienen con la pieza operatoria, tendrían que estar presentes. En este paciente en particular, estaba todo muy pegado a la vena, al eje mesentérico portal, porque no era solamente de cuerpo, llegaba hasta parte de la cabeza, le dejamos un pedacito de cabeza muy chiquitito y le hicimos casi que una pancreatectomía total, le dejamos el proceso uncinado y parte de la cabecita del páncreas. Pensamos que iba a ser una diabetes postoperatoria y no la hizo, y llamativamente en la anatomía patológica también se veía lo que nosotros vimos en la cirugía, que tenía una pancreatitis crónica. Nosotros hemos ido trabajando mucho con algunos tumores, principalmente con recto, con anatomía patológica. Alina es la patóloga que trabaja conmigo, tiene muchísima voluntad en la pesquisa de los ganglios y todo eso, así que bueno, cuando Sandra nos comentó y Alina nos comentó que no había ganglios, nos vamos a poner a buscarlos, porque esto, como dijo Sandra, es algo reciente, pero tienen que estar rodeando la arteria esplénica o rodeando la vena esplénica que vienen con la pieza, en algún lado tienen que aparecer. Llama la atención que en la TAC de control tampoco aparezcan las adenomegalias que reportan en la primera tomografía, o los ganglios que también reportan en la primera tomografía. O sea, esos ganglios en algún lado tienen que estar, más todavía en una pieza, digamos, de este volumen. No puedo decir nada más. O sea, si no están los ganglios, no los ven, o no los sacamos, o están en algún lado, digamos, escondido, o en la arteria, o alrededor de la arteria, o abajo del tumor, en algún lado tienen que estar. Bien. En cuanto al esquema adyuvante, ¿algún comentario? ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Sandra, GenCap es quizás la opción que están manejando más, ¿no? Sí, es lo que queríamos hacer, por di las explicaciones. ¿No, ¿Han empezado o todavía no? No, la semana próxima empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo, la doctora Genovese, radioterapia. Gustavo, me gustaría hacerte una pregunta porque hablando con Sandra en todo el tema de la adyuvancia, porque también uno ya sabe que la radioquimio adyuvante sirve, no ha demostrado mejoría en la sobrevida global, pero bueno, en cierto subgrupo de pacientes que podríamos extrapolarlo a no tiene márgenes positivos, pero no tiene ganglios. ¿Qué pasa con esa colección que vemos ahí? Porque, o sea, de uno pensar en un tratamiento adyuvante local, deberíamos ver qué va a pasar con esa colección que tiene. Bueno, yo no sé, yo estuve estudiando un poco porque uno no ve muchos tumores osteoclásticos de páncreas. La supervivencia que habla Sandra no es la que yo encontré, o sea, encontré que 8 meses promedio, 9 meses, por más que se hagan resecciones R0, en casos únicos. Y han probado como adyuvancia de todo, quimio radio y todo eso. La colección que tiene pueden ser dos cosas. Más raramente una fístula pancreática, que esté haciendo lo que llamamos en las pancreatitis aguda el Welle-Doff, o lo que después termina siendo un pseudoquiste, o como tenía un gran proceso inflamatorio, que esto sea una colección de líquido serohemático. De una u otra forma, me parece que antes de hacer algún tratamiento radioterápico de tipo local, habría que hacerle una punción con drenaje, colocarle un catéter. Bien, solo pensando en que tratamiento local, o si Sandra decide empezar la semana próxima quimioterapia, también deberíamos tener esa colección drenada.
Mira, si este enfermo no tuviese un tumor y no tuviera nada que hacer, yo lo dejaría tranquilo. Porque normalmente hacen el pseudoquiste, o si es una colección serohemática se reabsorben solos con el transcurso del tiempo. Ahora, si va a hacer solamente quimioterapia, la podés dejar tranquilamente, no tiene nada que afectarlo al enfermo. Ahora, si le van a hacer radio o algún otro tipo de tratamiento local, yo creo que hay que drenarlo. Yo quería aclarar lo que dijiste de la sobrevida. No hablé de la sobrevida de un tumor, del carcinoma osteoclástico, sino en general del adenocarcinoma. Con los estudios que hacemos adyuvancia, estamos traspolando lo que hacemos en general con los carcinomas epiteliales a esta variante, que como te digo, son reportes de casos o estudios muy pequeños, en donde ya te digo que hasta es controversial en algunos casos, y que no me puedo guiar, digamos, por eso. La discusión para tomar ahora una decisión. Sí, yo te entendí mal, Sandra. Yo a lo mejor entendí mal, pero te digo que me quedé asombrado que la supervivencia, a pesar de que sean R0 y a pesar de todo lo que se le hace, sea tan cortita, ¿no? Gabriela, vos comentaste el rol de la radioterapia y dijiste claramente que no está demostrado que mejore la supervivencia, y eso es así, pero hay un estudio SPAC más viejito, no me acuerdo si el 2, no me acuerdo el número, que mostraba hasta que era deleteria la radioterapia. Yo no digo que realmente sea así, pero realmente está muy, muy cuestionado el beneficio de la radioterapia adyuvante en páncreas. ¿Vos en qué casos lo reservarías, si es que lo usás en algún caso? No, habitualmente lo usamos, sí hay unos márgenes de resección positivos, sí hay ganglios positivos, pero si no, siempre dejamos la adyuvancia para lo sistémico, ¿no? Pero bueno, el último RTOG, el 848, está ahí en curso, que los resultados de radioterapia todavía no están. Están los resultados de quimio, pero no de radioterapia. En la adyuvancia, ¿no? Concomitante radioquimio o gemcitabines más erlotinib, y bueno, digo que no era positivo el erlotinib como ayudancia, pero todavía los resultados de radioterapia faltan publicarse, deben estar. Sucede eso con páncreas, que el N es tan chiquito que lleva su tiempo lograr beneficios en sobrevida, ¿no? No he encontrado, buscando con Sandra, yo no he encontrado ningún tratamiento distinto para este tipo de tumores de células gigantes, osteoclásticos, que si bien se toma como ese subtipo histológico, le daría las células gigantes le darían cierta característica de benignidad, pero bueno, y también dicen que suelen ser tumores muy grandes al inicio o cuando se descubren. No es el caso de este paciente, que parecía, por imágenes uno parecería que iba a ser mucho más grande de lo que fue por microscopía, por macro. Y bueno, lo que uno queda pensando es que no hay ganglio, y como dice Gustavo, en las TAC previas, en las tomografías previas, que hubiera sido también muy lindo tener un rezo, los informan. Entonces, bueno, a uno le queda eso pendiente de qué darle, cuál sería el mejor tratamiento ayudante para este paciente, ¿no? Que logre el control y sobrevida, o sea, ambas dos cosas, ¿no? Claro. Control local y sobrevida. Sí, Sandra, porque viste que el hazard ratio, o sea, el grado de beneficio que logra el FOLFIRINOX es bastante superior, si bien son ensayos distintos, ¿no?, al GenCap, ambos contra gemcitabina sola en la rama control, que ya quedó como viejo estándar, ya no. A pesar de eso, ustedes ven que el paciente no lo va a poder cumplir al FOLFIRINOX, o le va a costar. Lo hemos hablado hasta con el paciente, y como que lo teníamos ahí en duda. Por eso decía, tal vez acá ustedes que sugieren. El paciente está bastante entusiasmado en hacerlo, digamos. Él dice que se ha empezado a sentir muy bien en estos últimos días, y entonces, bueno, le planteamos las toxicidades y todo. Tiene una hermana que es enfermera y lo cuida, como que está bastante en eso contenido, así que es como que le dije que lo íbamos a presentar y decidíamos.
Sí, yo teniendo en cuenta, ya esta es mi opinión personal y me encantaría discutirla, o si alguien tiene una opinión en contrario, teniendo tan alto riesgo de recaída, todos los cánceres de páncreas, lo sabemos todos, incluido este paciente, y siendo el beneficio mayor con el FOLFIRINOX, yo me inclinaría por indicarle ese esquema adyuvante. Bueno, bárbaro. Quería, si querés que le preguntemos a la doctora Montes qué haría ella con que se lo derivamos para el consejo genético. Uh-huh. Hola, sí, por supuesto. Buenas tardes. En realidad, bueno, el paciente es un paciente que tuvo un cáncer de páncreas a edades que tiene la gente cáncer de páncreas, porque era un hombre de 60 años, que habitualmente la edad, yo no soy oncóloga, pero por lo que estuve leyendo es la edad de aparición de la lesión, pero tiene un familiar de segundo grado, que es la abuela materna, que tuvo un cáncer de páncreas también tardíamente, después de los 60, y que, bueno, que falleció al poco tiempo del diagnóstico. No tienen la anatomía patológica de la abuela, pero sí saben que fue un cáncer de páncreas. A la luz de los conocimientos de lo que uno escucha, este paciente sería él y un familiar de segundo grado. Yo creo que ameritaría intentar hacer un panel para ver si tiene alguna posibilidad que sea un gen supresor tumoral mutado, lo que ha hecho que le aumente el riesgo de padecer la enfermedad. Y teniendo en cuenta que los inhibidores del PAR, páncreas puede estar asociado a BRCA, yo creo que por lo menos habría que testear BRCA, por lo menos para ver si puede tener una chance terapéutica más. Por lo que yo estuve leyendo, yo no leí esta histología como definida que tiene más riesgo de tener una cuestión hereditaria porque tenga esta histología. Lo estuve buscando, mi colega y yo estuvimos haciendo esta búsqueda bibliográfica y no encontramos que esta histología fuera un marcador de alguna cuestión hereditaria. Pero yo creo que este paciente debería testearse porque es él y un familiar de segundo grado, si bien son edades tardías de aparición, edades de aparición de la lesión, hay agregación familiar, y teniendo en cuenta, por lo menos lo que yo escucho en los congresos de oncología, de estas posibilidades terapéuticas con los inhibidores del PAR para el páncreas, la próstata y la mama. Y también dice que los pacientes BRCA mutados con páncreas, enfermos con cáncer de páncreas, tienen mejor pronóstico que los no BRCA mutados. Entonces yo creo que también sería una posibilidad. El limitante es hacer el panel. Yo estuve tratando de averiguar, Sandra, si alguna de estas plataformas gratis hacían páncreas, y estuve mirando y no hay. Por lo menos las que nos regalan los BRCA nosotros, no. Pero yo creo que sería una buena práctica ver esta cuestión hereditaria. El BCR-AL les va a servir, creo yo, en un contexto de avanzado ya, no en el contexto adyuvante, pero sí por el tema genético, ¿no? Pero claro, ahora no les va a servir para la terapia inmediata, no porque todavía no lo tenemos en indicación de adyuvancia. Sí, es cierto, Caro. Lo que pasa es que sabemos que los BRCA positivos son más sensibles al platino. Eso sería un balancín más a favor de FOLFIRINOX, ¿no? Con el oxali. Pero sí, es especulación, como vos decís, no está esto claramente demostrado. El otro tema, bueno, es el acceso, por supuesto, porque lamentablemente lo están cubriendo, la industria lo cubre, pero obviamente para las indicaciones donde tienen salida, ¿no? de prescripción. Otra de las cuestiones es también el concepto de testear para tratar, y por lo que yo he leído y por lo que uno sabe vulgarmente, el cáncer de páncreas es como que es un cáncer tan agresivo que pasan de un estadio bajo a un estadio, y ellos, los que pueden acceder a una medicina mejor que la que accedemos nosotros, siempre hablan de la rapidez del testeo para poder acceder al tratamiento. Si uno pudiera hacerle un BRCA, yo creo que por lo menos tendríamos más información. Sí, yo coincido, me parece. Igual si hay algún protocolo en marcha con pacientes de BRCA mutado en adyuvancia, ¿no? A lo mejor alguien tiene un protocolo de investigación en donde se lo puede incluir. No sé si vieron ese tema. Sí, yo no conozco, pero está muy bien. Sí, siempre pensar, ¿no? En los protocolos de investigación, que ya hay muchos en Argentina. Me parece excelente. Sí, averiguar. Otra de las cosas que es importante es prestarle atención a datos clínicos que
que uno por ahí no le presta, la diabetes, eso que dice el cirujano me llama poderosamente la atención, que no ha hecho una diabetes con el páncreas que tiene. El hombre como tóxico, no fumaba, no tomaba alcohol, no nada, lo único que es chapista y pinta. Y bueno, y era un hombre que 6 meses previo a este dolor abdominal tuvo los síntomas. Es lo único que nosotros más pudimos rescatar y no otra cosa más. Y otro detalle, que hay una línea que se llama línea de salud fetal, que cuando ustedes tengan esta situación de embarazadas con cáncer, pueden llamar, que es del Centro Nacional de Genética Médica, el CENAGEN, que ustedes se contacten con esa línea y tienen un asesoramiento de cuánto es la dosis de radiación que le pueden hacer a los medicamentos, y está buena esa línea que le maneja el doctor Pablo Barbero, que es un genetista, así que ese dato quédenselo porque seguramente a lo mejor volverán a tener alguna paciente embarazada con cáncer. Excelente. Bueno, es muy útil. Volviendo a lo que decía Gustavo, cuando uno ve las guías actuales de páncreas, todo lo que es adjuvancia te dice el mejor estudio clínico, o sea, verdaderamente habría que ver si este paciente no entra en el mejor ensayo clínico de adjuvancia, ¿no? Bueno, Que esté en curso, que esté en curso o que esté factible de que ingrese, ¿no? sí, tendría que ser teóricamente, ¿no? Ya empezamos a especular. En la rama control, FOLFIRINOX, ¿no? Que es el mejor esquema por lejos, pero a lo mejor si es BRCA mutado, bueno, se le puede agregar, por ejemplo, se me ocurre después un inhibidor PARP, en fin, hay diferentes diseños que se podría pensar, pero la realidad, lo mejor sería que lo hubiera disponible, eso me parece muy bien averiguarlo. Vale. Bueno, no sé si existe alguna otra pregunta, estamos un poquito pasados de tiempo, pero la verdad que la discusión estaba, como siempre, cuando es así, con tanta participación y con tanta claridad la presentación, Sandra, Carlos, la verdad que muy clarito pudimos discutir. No sé si hay algún otro aporte, pregunta, duda. Quisiera agregar algunos datos desde salud mental, que nosotros hemos establecido el primer contacto a nivel telefónico con el cuidador principal, que es la hermana del paciente. Y me llamaba la atención lo que decía el doctor Nari de esta pancreatitis crónica, y nosotros hemos pesquisado que hay un trastorno depresivo crónico, de leve a moderado, sin tratamiento, ¿no? Según los datos que nos da la hermana, en donde el paciente se ha adherido digamos, con lazos familiares débiles de la familia que formó, con hijos y con nietos, se ha adherido a su familia de origen, que es su mamá y su hermana, pero en la época del COVID, la mamá fallece internada y la hermana está 9 meses internada, 7 meses en sala común y 2 meses en terapia intensiva. En ese interín, la mamá fallece y el paciente cae en una depresión profunda y se encierra 10 días en la casa mientras se produce el proceso de entierro de la mamá. Para lo cual la comunidad barrial lo saca al paciente de la casa en un estado confusional y lo tienen que internar. Esto como un efecto adverso, digamos, muy disruptivo, previo a la declaración o a los síntomas del cáncer de páncreas, ¿no? Es un hombre de campo, un hombre muy introvertido, en donde el mayor puntal es su hermana, donde la hermana es una paciente con una obesidad mórbida, pero con un supuesto saber muy empoderado, también por su comunidad, porque ella es enfermera, ¿no? Y entonces todo lo que ella hace, todo lo que ella dice, el paciente lo obedece. Menos el entrevistarse con los agentes de salud mental. Entonces nuestra estrategia es poder acercarnos cuando la doctora Rojo le planifique su quimioterapia, tanto sea a nivel psicoterapéutico como en una evaluación farmacológica para ver si puede mejorar su estado anímico. Dice que está muy molesto en este momento
porque está haciendo fecalomas, dice la hermana, que le da de todo para comer, pero que él está con esta cuestión muy obsesiva de no poder evacuar. Entonces, frente a estos hechos, consideramos que quizás la adhesión al tratamiento desde salud mental sería de manera indirecta, a través de la hermana o a través de la situación de presencia en los tratamientos. Me parece Estas son excelente. Sí. Perdón, Milena, no, me parece excelente no olvidar esta parte, porque estamos discutiendo ciencia, evidencia científica, esquemas, testeos, y si el paciente no los puede cumplir, se acabó la ciencia. No le llega. Por su Excelente. estado emocional también, ¿no? Un factor muy negativo a la hora de instrumentar, digamos, afrontamientos para el tratamiento. Lo que tenemos de positivo, que en un momento fue negativo porque faltó en la época, en el estado de COVID, pero ahora lo tenemos positivo, es la presencia de su hermana, que es 1 año mayor que él, y él funciona como un apéndice de su hermana. Es muy figurativo, digamos, una hermana muy abarcativa, muy fagocitante, digamos, y un hombrecito, digamos, muy obediente, muy flaquito, y muy sumiso a todo lo que la hermana dice, ¿no? Entonces él prefiere que ella lo cuide, por eso en este momento es un recurso protector. Si se quiere en otro momento sería iatrogénico, en este momento lo podemos utilizar para que él se adhiera a los tratamientos. Bueno, y después veremos, porque es solamente una aproximación. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, Mario, no sé, ¿hay más preguntas? Creo que ya no hay tiempo, ¿o sí? Pero igual no hay más preguntas, estamos ya. Bárbaro, no, desde la Asociación Argentina queremos agradecerle a los 3 centros por el tiempo que destinaron para la preparación y en la discusión. Sin duda que para nosotros llegar a los distintos lugares del país, poder conocer cómo trabajamos es esencial, y bueno, aparte de la discusión interdisciplinaria, siempre logramos que nuestros pacientes se lleven el mejor tratamiento posible. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo a los 3 centros, y bueno, los esperamos en las próximas discusiones. Muchas gracias.